Bueno, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a ver una clase de iniciación de cultivos. La iniciación de cultivos es cómo, principalmente cómo iniciar el lote del ciclo de cultivo, es decir, la siembra o la plantación de los cultivos hortícolas. Em, Bueno, una cosita general que ya lo vieron en otras clases es la clasificación de los cultivos hortícolas por órganos comestibles, que son en órganos reservantes, cultivos de hoja, cultivos de inflorescencia o frutos o semillas. En el caso de los órganos reservantes, bueno, hablamos de la papa, de la cebolla, de la remolacha, de los rabanitos, del ajo. En el caso de las hojas, bueno, todo lo que es hoja, pero obviamente lechuga, espinaca, acelga, radicheta, rúcula, pero también algunos que quizás no les suena tanto que sean hojas, como la cebolla de verdeo, el puerro, muy cultivados en nuestro cinturón hortícola, o el apio. En el caso del apio, la parte comestible es el pecíolo engrosado, el pecíolo de la hoja, ¿no? En el caso de las inflorescencias, brócoli, coliflor, navisa, que no es tan conocido, y el alcaucil. Los frutos son muchísimos: tomate, pepino, pimiento, berenjena, zapallos, hay miles de zapallos, sandía, melón, que los incluimos, ¿se acuerdan?, entre los cultivos hortícolas. Son frutas, se comen como frutas, pero están incluidos en la horticultura. Y las semillas, que pueden ser semillas secas, que no hacemos tanto en nuestro cinturón, pero bueno, si se van a trabajar a otras regiones, sí. Entonces, semillas secas, los porotos, las arvejas, las habas, que se dejan secar, ¿no? Y se cosechan como secas. O si no, lo que hacemos sí en nuestro cinturón, que son frutos con la semilla fresca, como la haba y la arveja, que se comen solo la parte interna, la semilla fresca, que son los dos cultivos de invierno, y la chaucha, que se come la vaina entera, se come todo el fruto. Bueno, también está la clasificación taxonómica por familias. Nosotros hacemos hincapié siempre en que conozcan las familias de las especies del cultivo, de la especie del cultivo, porque nos da mucha idea de, bueno, del tipo de semilla, de cómo germina la semilla, de las enfermedades, de las distintas adversidades que va a tener, si es de invierno o de verano. Bueno, nos da mucha idea de la iniciación que vamos a hacer, la forma de propagarla, de reproducirla, y muchas pautas para el manejo del cultivo. Y también tenemos la clasificación taxonómica, que es muy útil para nosotros los horticultores, que es, además de la familia, el género, la especie, la variedad botánica. Bueno, me parece que acá, a ver, me voy a borrar un poco ahí, para no tapar, que es, además de la variedad botánica, en este caso del zapallito de tronco, del zapallito redondo de tronco, cucurbita máxima, variedad zapallito, es lo que nosotros llamamos la variedad comercial. El nombre que le pone a la variedad producida por una semillera en particular. En este caso, por ejemplo, en el caso del zapallito hay un montón de híbridos, híbridos interespecíficos. Simplemente es una variedad que hace cada semillera, con algunas características particulares agronómicas, hortícolas, que necesitamos conocer para manejarlo mejor y que nos venga mejor, digamos, el cultivo.
Bueno, y después tenemos también, que no sé si lo vieron, lo vimos ya en prácticas profesionalizantes, algo muy importante, fundamental, que es la clasificación térmica. Fundamental, digamos, saber cómo responde el cultivo al clima y en este caso a la temperatura. Entonces hablamos de distintos indicadores bioclimáticos que son, por ejemplo, el cero vegetativo o punto crítico, que es la temperatura por debajo de la cual el cultivo no crece, se mantiene solamente, bueno, y nos da la idea de si es un cultivo que necesita altas temperaturas o bajas, o que le va a ir mal con las altas temperaturas. Ahora vemos la clasificación específica, pero quería contarles algunos indicadores climáticos que ustedes tienen que conocer cuando quieren cultivar alguna especie en particular. Las temperaturas óptimas de crecimiento y desarrollo, que hacen más a la temperatura media diaria, digamos, no el cero vegetativo. Temperaturas bajas o altas que provocan daños. Hay cultivos que a ciertas altas temperaturas les va mal, tienen algunos daños o simplemente el fruto comestible, que si es el órgano comestible, se va a dañar, digamos, va a dejar de ser comestible o va a tener peor calidad. Después, las temperaturas críticas o umbrales, hay temperaturas por debajo de la cual, por ejemplo, algunas semillas germinan bien, pero por encima de las mismas tienen problemas o necesitan luz, es decir, son temperaturas críticas o umbrales. Y después tenemos una medida que es un índice, que es una integral térmica de grados día. Y esto es muy útil conocer este índice, es muy útil para predecir, por ejemplo, en algunos cultivos, ¿no? Para predecir, por ejemplo, el cambio de fases o la estimación de cosecha. Y ahí, por ejemplo, tenemos a la chaucha, el tomate o la arveja o el choclo. Y nosotros, conociendo la cantidad de grados día que necesita para cosecharse, podemos predecir el tiempo a cosecha, el momento de cosecha. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cero vegetativo, donde tenemos, ven, los de mayor temperatura, los que tienen el cero vegetativo más alto, como ser el zucchini, el melón, el pepino, el maíz, el tomate. Bueno, esos son cultivos que requieren temperaturas más altas para cultivarse y ser cosechados, y los de temperaturas más bajas, como la arveja y la zanahoria, son más podríamos decir, de invierno o de temperaturas más bajas. Acá tenemos la clasificación así bien contrapuesta de lo que llamamos hortalizas de invierno y hortalizas de verano. Y bueno, básicamente las hortalizas de invierno son más resistentes, podemos decir, o tienen mayores tolerancias a las bajas temperaturas, germinan con menores temperaturas, tienen menor tamaño de planta, tienen mayor respuesta al nitrógeno agregado, tienen raíces más superficiales y pequeñas, y el producto se conserva mejor a temperaturas menores. Bueno, y una cosa que falta es también que el calor o las altas temperaturas les provocan ciertos daños generalmente. Por contraparte tenemos a las hortalizas de verano, que son sensibles a las heladas, requieren de acumulación de horas de calor para su desarrollo, para formarse, para florecer, por ejemplo, o para formar los frutos, para que maduren los frutos.
tienen mayores requerimientos de temperatura para germinar, raíces más profundas. En la conservación sufren daño por frío. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que las hortalizas de verano son sensibles a las heladas y necesitan calor. Bueno, ahora vamos a pasar a la iniciación en sí misma. Hablábamos de allá en prácticas profesionalizantes, hablamos de las etapas de la cadena hortícola y son la preparación del suelo, la iniciación, o esto que vamos a hablar hoy específicamente, la propagación o la reproducción, la siembra o la plantación, el mantenimiento del cultivo, cuando el cultivo ya está iniciado y empieza a crecer, a desarrollarse, bueno, necesita un cierto mantenimiento muy específico para cada cultivo. A eso le llamamos labores culturales. Obviamente necesita riego y luego de un tiempo X, dependiendo de cada cultivo, hay cultivos mucho más cortos, cultivos más largos, eso vamos a ver hoy, viene la cosecha. Eso le llamamos proceso productivo, desde preparación del suelo o sistematización, que vamos a ver de qué se trata, hasta la cosecha. Después viene, después de la cosecha, la post cosecha, que vieron la semana pasada un poco, es decir, la planta de alimentos que vieron. Bueno, ahí ya entra el producto cosechado, el acopio, si no va a procesamiento, se acopia o directamente se vende o va a cierta industria. Bueno, ustedes lo que vieron es la industria. Bueno, en cuanto a la iniciación de cultivos hortícolas, previamente a sembrar el cultivo en el lote definitivo, nosotros tenemos que tener todo el terreno preparado, digamos. ¿Qué es preparar el terreno? Es lo que nosotros llamamos en horticultura la sistematización del terreno. ¿Qué es la sistematización? Preparar el lote, dimensionarlo, darle un cierto largo, un cierto ancho, que nos deje entrar a la maquinaria, por ejemplo, si trabajamos el suelo con maquinaria, dimensionarlo también en cuanto al riego, porque la horticultura es de riego. Nosotros vamos a tener que regar con distintos métodos que no vamos a ver hoy, pero vamos a tener que regar. También vamos a tener que nivelarlo seguramente y también en nuestra zona que llueve mucho necesitamos hacer ciertos zanjeos para evacuar el agua en exceso. También ciertas enmiendas, todos los cultivos son de alta demanda de nutrientes, entonces a lo largo de los años tenemos que abonar el suelo para reponer todos los nutrientes que extrajo el cultivo. Entonces, bueno, esas son las enmiendas, bueno, ese es el abono. Enmiendas son más correctores de suelo, hay que prepararlo con distintas herramientas que vieron en otras materias, etc. Entonces todo esto se llama sistematización del terreno. Tenemos que dejar la biodiversidad circundante para crear ambientes adecuados, equilibrados, digamos. Entonces, bueno, todo esto es la sistematización y después viene la iniciación propiamente de los cultivos, que es la siembra o la plantación. Nosotros siembra le llamamos cuando es directamente de semilla, la ubicación de la semilla en el terreno definitivo, semilla o fruto semilla, pero también en muchos cultivos se hace lo que se llama plantación, que es cuando se planta una plantita o plantín, que le llamamos en la horticultura, o un trozo de la planta madre, que le llamamos material vegetativo o propágulo. Bueno, eso es plantación.
Y entonces ahora vamos a ver algunas características de la siembra o la plantación en la horticultura, que es la segunda etapa, podríamos decir, la primera etapa del cultivo, la primera actividad que se realiza para llevar adelante el cultivo, después de lo que se hace al principio, que es la sistematización del terreno. Bueno, ¿qué material de iniciación usamos? Podemos usar semilla, semilla botánica o fruto semilla. Semilla botánica, por ejemplo, es el tomate. Acá tenemos semilla de tomate, la semilla tiene distintas características. Una es esta. Puede ser semilla cuando se la extrae directamente del fruto, y hay algunos frutos, acá en un zapallo, que bueno, supongo que todos hemos comido zapallo, bueno, vieron que tiene semilla, directamente se extrae la semilla del fruto, como el melón, el pepino, no, perdón, el melón, la sandía, quise decir, se extrae directamente la semilla y bueno, esto es lo que se puede sembrar, que es semilla botánica, pero en algunas especies la semilla está unida a partes del fruto. Y esa semilla unida a partes del fruto se conoce como fruto semilla, pero bueno, la manipulamos como si fuese una semilla en sí misma, que es el caso, por ejemplo, de la lechuga, que es el ejemplo que tienen acá, o podría ser una zanahoria, que es el caso que tienen acá. Entonces, muchas especies se inician por semilla o fruto semilla. Otras, muchas menos, se inician con lo que llamamos material agámico o asexual, que es el mismo órgano de cosecha, de consumo, como ser el caso de la papa. Acá tienen una papa brotada que habrán visto en muchas ocasiones en la cocina cuando las van a comer, o otras partes de la planta, como pueden ser algunas plantitas que salen de la planta madre, como son las frutillas, o la cebolla brotada, como ven acá, que se usa mucho, la cebolla brotada para cebolla de verdeo, para iniciar cebolla de verdeo, o el caso de los alcauciles, que le salen unos brotes laterales, unas plantitas extras, digamos, laterales, que se llaman hijuelos. Hay otros ejemplos, pero bueno, con estos más o menos tienen idea de lo que es el material agámico o asexual. ¿Qué características tienen las semillas? Aparte, bueno, tenemos que conocer el tamaño, las características para germinar, eso es muy importante. Una de ellas es el poder germinativo. ¿Cuántas semillas, qué porcentaje de semillas que tenga yo para sembrar me van a germinar? Si me germinan todas, me germinó el 100%, pero en general germinan menos. Algunas especies tienen mejor poder germinativo que otras, pero bueno, eso lo tenemos que conocer. También tenemos que conocer la viabilidad, si germinan o no, el vigor, la plantita que me van a dar, si va a ser vigorosa o no, grande, chica, y la energía germinativa, con qué rapidez esa semilla me va a germinar. Después, muy importante, es el tamaño. ¿Cómo caracterizamos el tamaño? No solo en milímetros. Podemos decir cuánto pesan 1000 semillas, por ejemplo, o qué cantidad de semillas me entran por gramo. Estos dos son valores muy frecuentes que encontramos en la bibliografía y son muy útiles para saber cuántas plantas
me van a dar tantos gramos. Después algunas semillas tienen dormición, entonces está bueno conocerlo. Muchas semillas vienen muy sucias, entonces voy a tener mucha menos semilla por gramo, porque voy a tener mucha suciedad, que es restos de fruto o polvo, ¿no? Porque a veces los frutos vienen sucios, después cuando se limpian queda ese polvo, esa tierra, bueno, o distintos tipos de suciedad, digamos, ¿no? Y después algunas también tienen tratamientos diversos, que no importa, pero bueno, todas estas cosas son útiles para conocer. Son útiles para conocer y para saber cómo nos va a germinar nuestra semilla. Acá hay distintos tamaños que pueden ver. Estas son esquemitas aumentados, ¿no? Por supuesto. Y acá pueden ir viendo algunas de las, ven que está aumentado por 7, por 4, por 10, por 18. Bueno, esta es una de las más chicas que hay, que es apio. Esto está en inglés, apio. Y a ver, ¿cuál es la más grande que hay acá? Estas dos. Estas dos que son poroto, bueno, hay distintos tamaños de poroto, pero poroto y zapallo son las dos más grandes que hay en este esquema. Esta está solamente aumentada por 2 y esta está aumentada por 18. Bueno, y este es un cuadro muy útil que es de un manual que hay muy bueno, que si alguien está dedicado a la horticultura seguramente lo ha consultado, de Goites, que es la cantidad aproximada, obviamente, porque son todas distintas, pero bueno, de semillas por gramo. Porque nosotros, ¿cómo compramos la semilla? La compramos por unidad o por gramo. Generalmente es por gramo. La semilla más barata es por gramo. Entonces, bueno, en el caso del apio, que es la semilla más chica, yo les dije, vamos a tener en un gramo 2.000, 3.000 semillas y, por ejemplo, el haba, que es la más grande, tenemos una semilla en un gramo. Es decir, que una semilla pesa 1 gramo. Entonces, bueno, esto nos da la pauta. Si nosotros calculamos que queremos hacer 3.000 plantas de apio, bueno, con 1 gramo de semillas podemos hacer aproximadamente 3.000 plantas. Bueno, esto es una medida muy útil cuando nosotros estamos especializados en la horticultura. Bueno, ¿qué tipos de siembra hay? Nosotros hablamos de 2 tipos de siembra específicamente. La siembra directa o de asiento, es mejor llamarla de asiento porque la siembra directa, si no confundimos la siembra directa con la siembra directa de la agricultura extensiva. Entonces, siembra de asiento en el lugar definitivo, que es, esto es una foto de una espinaca que se ha sembrado en siembra directa, una tras de la otra prácticamente, y estas son las plantulitas. Y la siembra en almácigo con posterior trasplante al lugar definitivo, donde vemos esta foto de acelguitas en un almácigo. Almácigos tenemos un montón de tipos, pero básicamente el almácigo es un lugar pequeño donde se siembran con muy alta densidad, es decir, muy juntas una al lado de la otra, muy densas las semillas para que hagan pequeñas plantitas, que nosotros en la horticultura lo llamamos plantines, que esa plantita, cuando tenga un tamaño adecuado, la vamos a pasar al lote definitivo donde la queremos cuidar, que crezca y cosechar, que alcance el tamaño de cosecha. Entonces, los 2 tipos de siembra básicos que tenemos en la horticultura son el de asiento, cuando se siembra la semilla en el lugar definitivo donde se va a cosechar, y el almácigo y trasplante, donde se hacen las plantas
un lugar pequeño donde se las puede cuidar mejor, se las puede volver a sembrar si salieron mal, etc., donde se crían, digamos, para trasplantarlas al lugar definitivo. Cuando hacemos siembra de asiento, tenemos dos formas básicas de distribuir la semilla en el lote, que es al voleo, le llamamos al voleo, esta forma de distribución, cuando distribuimos la semilla sin un orden predeterminado. Es semilla general de bajo costo, si alguna sale muy junta de la otra, porque sin orden, desordenadas, digamos, quizás salen algunas muy juntas, le tenemos que hacer un posterior raleo o extracción de algunas plantas que estén muy juntas, pero también algunas ya sabemos que queremos que salgan con una alta densidad de siembra, que salga una al lado de la otra. Esto en general es para semillas, para plantas que queremos que salgan con hojita chiquita y tierna. Entonces van a estar muy densas, una al lado de la otra, van a salir tiernas y chiquitas, porque no se va a poder desarrollar mucho. Estos son adecuados, por ejemplo, para la rúcula y la radicheta. Y después tenemos, en oposición al voleo, lo que es la siembra en línea. Cuando la siembra, la semilla se distribuye con cierta regularidad a lo largo de una línea. Y acá tenemos dos tipos de siembra, que es la siembra a golpe, que en cada golpecito equidistante del otro se va a poner una o un grupito de semillas. Es para semilla grande y cuando la planta es más grande. Ahora vamos a ver ejemplos. Y si no, a chorrillo. Cuando se dispone la semilla a lo largo de una línea en forma de chorrito, una al lado de la otra, con más o menos densidad, pero una semilla al lado de la otra. Esto se hace para semilla chica, plantas de menor porte, a veces se ralean, otras veces no se ralean según la especie. Acá vemos dos tipos de siembra al voleo, una distribuida desordenadamente, digamos, sin surcos intermedios, sin pasillos, por decirlo de alguna forma, en el lote. Y acá tenemos del lado derecho como paños al voleo, distribuidas la semilla al voleo, con algunos pasillos intermedios. Esto está adaptado principalmente a cultivos pequeños, como les dije anteriormente, la rúcula o radicheta, cuando se quiere lograr hojitas pequeñas y tiernas. También podría ser espinaca, pero la espinaca, bueno, nosotros en nuestro cinturón la sembramos siempre en línea. Bueno, se podrían hacer raleos posteriores o no. Y acá tenemos distintas formas de distribuir la semilla en línea. También podría ser un esquema de distribución de plantas. Bueno, acá vemos una sola línea y acá vemos líneas apareadas. Y en este caso, bueno, supongo que se ve el mouse, no sé. Hay veces que la semilla o las plantas se distribuyen en forma de triángulo y entonces le llamamos tres bolillos. Esto es muy usado en la horticultura, entonces bueno, está bueno que lo recuerden. Bueno, esas son distintas formas en una línea sola, en dos líneas, línea pareada, digamos. Bueno, eso lo vamos a ver con los ejemplos. Esta es una sembradora típica de nuestro cinturón, porque se puede sembrar a mano abriendo un surquito y distribuyendo a mano toda la semilla.
O usar esta sembradora, que es una sembradora manual, que se llama Planet, es muy famosa, y tiene acá abajo, acá es la tolvita donde se pone la semilla, y acá abajo tiene distintos, tiene unas latitas donde tienen distintas perforaciones para que salga distinta cantidad de semilla, distinta cantidad y distinto tamaño. Hay algunos agujeros más grandes donde va a ir la arveja, la arveja, la selga, o los agujeros más chiquitos que va a ir la rúcula, la lechuga, en caso. Bueno, otra cosa que tenemos que saber es si la siembra, estos surquitos donde va a ir la semilla, la hacemos a nivel del suelo, no elevamos para nada el nivel de la cama de siembra, o si hacemos surcos elevados, o algo más grande que los surcos, que podrían ser platabandas, lomos, depende de la zona, ¿cómo se llama? Donde la semilla va a ir ubicada a sobrenivel, va a ir arriba. Bueno, otra posibilidad es hacerla bajo nivel, hacer una cama de siembra más abajo que el nivel del suelo. Esto simplemente es, en nuestra zona, que llueve mucho y que tenemos suelo muy pesado, si elevamos los lomos, acá la semilla va a estar más seca y por acá, digamos en el entresurco, va a escurrir el agua. Mejor. Acá no solo va a estar más seca, acá digamos, y acá arriba, no solo va a estar más seca, sino que el suelo va a estar un poquito más aireado, menos compactado. En el caso de bajo nivel, es para las zonas secas o para las épocas secas, donde regando, humedeciendo la cama de siembra, se va a mantener más tiempo seca. Más tiempo húmeda, perdón. Va a tardar menos en secarse. Bueno. Otra cosa muy importante que tenemos que conocer para cada especie es lo que nosotros llamamos el marco de plantación. ¿Qué es el marco de plantación? Es la distancia entre plantas y entre surcos. Nosotros acá vemos surcos, acá atrás vemos surcos plantados con brócoli. Bueno, estos surcos generalmente, estas líneas, son las líneas, están generalmente entre 75 y 80 centímetros. Las podemos hacer más grandes, pero en general es lo que usamos para riego por surco, para distintas, bueno, es lo que se usa. Entonces, a cuánto están las plantas va a depender del tamaño de planta, del tamaño de la planta durante el cultivo. En el caso de las coles, generalmente es 35 o 40 centímetros, general. Entonces, bueno, después hablamos de la densidad de plantas, la densidad de siembra va a ser cuánta semilla usamos por medida de superficie. Bueno, en las quintas grandes es hectárea. ¿Cuánta semilla usamos por hectárea? En el caso de plantas, ¿cuántas plantas hay por hectárea? Bueno, esa es una cosa muy importante, porque en la horticultura, que manejamos 40 especies, inclusive las variedades comerciales tienen distinto marco de plantación. Entonces nosotros tenemos que saber, este brócoli que está acá quizás va bien a 35 porque es un brócoli chiquito, no llega a ser una planta gigante. En cambio, algunos brócolis pueden ser mucho más grandes y entonces 35 nos va a quedar muy apretado y va a necesitar más espacio. Y entonces tenemos que saber el tamaño final para saber a qué distancia entre plantas lo vamos a plantar. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de los almácigos. Dijimos que el almácigo es un espacio reducido donde sembramos
y la plantita emergida va a transcurrir sus primeras etapas de desarrollo, hasta que se haga una planta de tal tamaño y va a desarrollar la raíz con tal tamaño que la podemos pasar al lugar definitivo. Tiene muchas ventajas, como por ejemplo, nos permite hacer el control ambiental, por ejemplo, evitar las lluvias, controlar el frío y el calor, le damos humedad constante, es fácil regar un pedacito confinado, podemos cuidar las adversidades bióticas mucho más fácil porque las vemos en ese espacio reducido más rápido. Entonces, bueno, podemos saber si tiene bichos, si se está enfermando, etc. Hay menor consumo de semillas porque lo tenemos bien cuidadito, entonces no las estamos tirando, así como les mostré anteriormente, al voleo para después tener que ralear porque vamos a poner una semillita de cada semillita, si está buena la semilla, nos va a dar una plantita. Podemos decidir mejor cómo va a ser el marco de plantación final, porque no estamos tirando la semilla así como les mostré al voleo, sino que después cada plantita la vamos a ubicar, la vamos a poner en el marco de plantación que nosotros le querramos dar. Bueno, esto está cada vez más desarrollado. Los almácigos, bueno, primero los empezaban a hacer los productores, hoy en día es una unidad productiva en sí misma. Hay muchos establecimientos que se dedican a hacer plantas, en almácigo, por supuesto, que se llaman plantineras. Y bueno, hoy en día, en general, el productor compra estas plantas. Esto, por ejemplo, es una bandeja germinadora que se llama Spilding, donde el productor siembra, donde la plantinera, que no se usa tierra, se usa un sustrato, un tipo de tierra, en base a turba, vermiculita, bueno, distintos sustratos. La plantinera siembra una o más semillitas en cada celdita. Bueno, ¿de qué cultivos hacemos almácigo o plantín? Bueno, de acuerdo a distintas características que ahora les voy a ir comentando. Estos son los grupos de plantas, grupos de cultivos, digamos, donde para los cuales se hace almácigo, sí o sí, generalmente. Bueno, y el primero son los cultivos donde se busca primicia, que es la primicia cuando salen antes de la temporada natural, digamos. Por ejemplo, las solanáceas, tomate, pimiento, berenjena y algunas cucurbitáceas como pepino, podríamos decir. Bueno, también podríamos incluir el melón y la sandía. En estos cultivos se busca primicia porque son cultivos que necesitan calor y que son muy requeridos a lo largo de todo el año. Entonces, en nuestro cinturón los hacemos en almácigo, los trasplantamos temprano en invernadero para que antes de los cultivos de campo nos estén produciendo, podamos cosecharlos ni bien llegan los calorcitos, los primeros calores. Después hay un grupo de cultivos que coincide un poquito con los anteriores, que son semillas muy mejoradas, son semillas caras, tienen alto valor las semillas y el cultivo, el producto cosechado. También es muy caro todo el manejo del cultivo. Son cultivos que tienen mucho trabajo en el mismo, que bueno, en este caso, como ven ahí, este pimiento,
que son cultivos donde se usan hilos, alambres, cañas para tutorarlos, llevan tutorado, llevan mucho trabajo artesanal en la planta, desbrotes, algunos llevan un hormoneado para que den frutos, también se les puede poner enemigos naturales para el control sanitario. Bueno, llevan mucho, son cultivos que requieren mucha inversión de capital y de trabajo, entonces también se los hace en almácigos para que la plantita inicial ya venga mucho más fuerte y sea mucho más resistente al ataque de insectos y enfermedades y sea más productiva, nos den más kilos por planta. Después hay un grupito de semillas que tienen dificultad para germinar o tienen germinación muy lenta. Germinan muy lentamente. Entonces está bueno hacerlos en almácigo porque ya cuando los plantamos en el lugar definitivo ya tienen una plantita grande que compite muy bien con las malezas, por ejemplo, y también ya pasamos como 2 meses de crecimiento de la plantita. Entonces pasa esos 2 meses en almácigo, cuidadita, calentita, lo mejor calentita si es invierno, más calentita que afuera, y los plantamos después como ya en un estado avanzado del cultivo, del crecimiento inicial. Estos son el apio, el apio es el peor, el más complejo, pero el verdeo y el puerro también. Son cultivos muy lentos, muy chiquitos, parecen pastitos. Esto que ven ahí es un verdeo. Y entonces cuando los vamos a plantar ya tienen el crecimiento avanzado. Después hay algunos cultivos como la lechuga, la selga, la remolacha, la lechuga principalmente, que no tienen problema para germinar, pero se hace muchísimo en invernadero porque se hace muchísimo en almácigo porque acorta un montón el ciclo total del cultivo. Nosotros anteriormente, cuando no había plantines, tardábamos a lo mejor 70 días en hacer una plantita, en cosechar una lechuga, y ahora redujimos el tiempo a 30 días menos. ¿Por qué? Porque se usa muchísimo y es una planta barata también el ciclo con la aparición de las plantineras, que hacen muchísimas lechugas en plantitas chiquititas de lechuga, y bueno, el productor ha empezado a comprar, se ha habituado a comprar estas plantas que son baratas y le acortan un montón el tiempo de cultivo. Y después otro grupo grande que se hace almácigo y trasplante, se compran los plantines en realidad, pero se hace almácigo y trasplante, son las brasicáceas, repollo, coliflor, brócoli, porque son semillas relativamente caras y que llevan un marco de plantación amplio, es decir, se plantan a 40 centímetros. Entonces, nosotros le podemos dar el marco de plantación adecuado cuando plantamos el plantín. El hinojo también. El hinojo también se hace por almácigo de trasplante. Todos estos cultivos que les vine nombrando, es mucho mejor hacerlo por almácigo de trasplante. Acá tenemos distintos plantines. Plantín de cebolla de verdeo, ven que es muy chiquito, parece un pastito. Y bueno, acá vemos un plantín típico de lechuga con la plantita chiquita, 3, 4 hojitas, y lo que llamamos el cepellón o pan de tierra, donde están bien compactas las raicitas que logró la planta hasta ahí. Esa es otra característica que tiene el plantín para saber cuándo se va a plantar.
que está para plantar, es que el pan de tierra sale limpito, enrollado por las raicitas, no se desarman. Y acá abajo tenemos otro tipo de plantín, que es el plantín injertado. Plantín injertado el injerto es la unión de dos plantas que pueden ser la misma especie o de especies distintas, generalmente son variedades distintas porque tenemos la parte de abajo que es tiene características de mucho desarrollo radicular y una planta muy vigorosa y a lo mejor algunas resistencias, y la parte de arriba que va a ser la parte productiva. Esta, bueno, se hacen dos plantas separadas, se juntan con estos ganchitos, se cortan, se juntan y esto cicatriza y después se planta la planta injertada, como le llamamos. Bueno, estas son distintas plantineras, esta es una de Europa, es todo esto es Alcaucil, que son los establecimientos comerciales donde se hacen los plantines, que tienen más facilidad de hacer plantines, tienen sembradoras específicas, sembradoras mecánicas, digamos, tienen mucho mejor invernadero, más calefaccionados. Esta es una en Argentina. Bueno, ven que acá tienen mucho control de insectos. Bueno, las cuidan mucho mejor. Hoy en día están muy difundidas. Esto es un almácigo en suelo. Cuando se hacían antiguamente almácigos en suelo, ahora es todo en spilding con sustratos. Acá están más de cerca los injertados. Y acá, nada, lo que les quiero decir es que toda esta, el estudio de los almácigos, de los plantines, es toda una línea de estudio, de investigación, porque no es lo mismo hacer un plantín en suelo que con distintos sustratos y con distintos tamaños de contenedor. Ven que estos tienen distintos celditas y bueno, esto es materia de estudio, pero bueno, nosotros lo que tenemos que saber así a grandes rasgos es que es uno de los sistemas para hacer almácigos. Y después también, nada, esto que les quería comentar de solamente que el material de iniciación que le llamamos material agámico o asexual, son pocos cultivos, la cebolla, la papa, la batata, la frutilla, el espárrago y el alcaucil, ¿no? Con hijuelos, son distintos tipos de materiales y la gran ventaja es que reproducimos las mismas características que la planta madre, pero también reproducimos algunas de los problemas fitopatológicos. Por ejemplo, los virus, nosotros los estamos reproduciendo, digamos. No, tenemos que tener mucho cuidado en no propagar plantas enfermas. Bueno, esto es todo por ahora. Les voy a hacer otro videito con